Hoy estudiaremos 4 libros que abarcan siglos de historia: Enos, Jarom, Omni y Palabras de Mormón. Comenzaremos con Enos y lo que podemos aprender de él acerca de la oración. Ahora no sé ustedes, pero yo he visto muchos memes sobre la oración y son muy divertidos. Pero como ya hemos hablado antes en este curso, podemos aprender mucho de cómo oran los profetas en el libro de Mormón y también en tiempos modernos. Primero voy a leerles los relatos bíblicos de 3 oraciones diferentes. Mientras escuchan estos relatos, piensen en lo que tienen en común. Enos escribe: Os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Salí a cazar en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Siglos después, justo antes de que se diera la señal del nacimiento de Jesucristo, leemos acerca de una oración de Nefi. Cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos. Todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí, la voz del Señor vino a él, diciendo: Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Un ejemplo más, este de José Smith. Un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Medité sobre ese versículo repetidas veces. De acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. ¿Notaste algo en común entre estas 3 oraciones? Hay muchas posibilidades, pero al menos en 2, y a veces en las 3, notamos principios como: la persona fue a apartarse a un lugar, las palabras proféticas penetraron profundamente en sus corazones, sintieron una profunda necesidad, se arrodillaron, oraron en voz alta, hubo un alto nivel de intensidad en sus oraciones y recibieron una respuesta. Estos son principios poderosos de la oración, y como mencioné antes en esta clase magistral, un gran enfoque de estudio es leer el libro de Mormón y buscar momentos en los que los profetas oran y encontrar patrones en lo que hacen. Hoy hablaré sobre varios de esos patrones, enfocándome específicamente en lo que hace Enos. Así que hablemos primero sobre orar en un lugar específico. No creo que necesariamente tengamos que ir a cazar para tener oraciones poderosas, pero sí hay algo valioso en ir a un lugar específico para orar. Jesús nos dijo que oremos en nuestros aposentos. Cuando tenemos un lugar específico para orar, esto puede ayudar a aumentar la intensidad de nuestras oraciones. Esto es algo que sentí cuando vi la película Cuarto de Guerra. No sé si alguna vez la has visto. Definitivamente la recomiendo. Es una poderosa película cristiana que enseña que si tenemos un lugar privado para orar, si vamos a ese lugar, pueden pasar cosas sagradas y poderosas. Otro principio de la oración es orar con intensidad. De Enos vemos: clamé a Dios con potente oración. Ahora, definitivamente ha habido momentos en mi vida en los que estoy en una circunstancia realmente difícil y en cierta forma casi estoy obligado a orar intensamente. Pero muchas veces en la vida puede que las cosas nos estén yendo muy bien y entonces tenemos que tomar un tiempo para pensar qué personas en nuestras vidas están pasando por momentos difíciles. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan? Pero siempre podemos tener una potente oración si miramos las necesidades propias o de aquellos a quienes amamos. A veces simplemente se trata de detenernos un momento
antes de orar para pensar, ¿qué necesito y cómo puedo ejercer mi fe? No solo al decir una oración, sino al hacer una oración poderosa. Otro principio de la oración es arrodillarse para orar. Eso es algo que vimos en cada uno de los ejemplos que analizamos. En el caso de Enos leemos, me arrodillé ante mi Hacedor. No recuerdo si fue cuando estaba en la primaria o en la escuela dominical, pero una de mis maestras compartió una rima que siempre me ha perseguido. Ella dijo, una oración en la cama no es una oración para nada. Ahora, técnicamente hablando, eso no es cierto. Dios puede oírte aunque estés acurrucado bajo las cobijas o conduciendo un auto. Pero lo que me gusta de esa rima es que me recuerda el patrón en el libro de Mormón de personas que se arrodillan para orar. Y cuando sea posible, quiero arrodillarme para orar, porque eso me va a ayudar a recordar con quién estoy hablando y aumentará el poder de mi oración. Otro principio de la oración que vemos en Enós es orar en voz alta. Fíjate que dice que Enós clamó. Vemos que a menudo en el libro de Mormón la gente clama en oración. Si consultamos a nuestro fiel amigo, el diccionario de 1828, veríamos que la palabra clamar significa pronunciar con una voz fuerte. Así que en el libro de Mormón, cuando leemos sobre personas clamando al Señor, eso sugiere que están orando en voz alta. Estos principios de los que hemos hablado, como ir a un lugar especial para orar, arrodillarse, orar en voz alta, para mí me ayudan a concentrarme en mis oraciones. Hagamos un pequeño ejemplo práctico. Ve si puedes concentrarte solo en el helado de vainilla por los próximos 15 segundos. ¿Listo? ¿En sus marcas? Listos, fuera. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste mantenerte concentrado? Supongo que para algunos nuestra mente se distrajo, tal vez de esta forma. 15 segundos es mucho tiempo. Vaya. Bueno, supongo que de verdad va a estar callado durante 15 segundos. Helado de vainilla, Vanilla Ice, Ice Baby. Oye, ¿no había un rapero llamado Vanilla Ice? ¿Qué habrá sido de él? Probablemente anda con MC Hammer, Hammer Time. Oye, espera, ¿dónde está mi martillo? Necesito colgar un cuadro. Ah, sí, helado de vainilla. A veces no es fácil mantenerse enfocado, pero estos principios de la oración del libro de Mormón y específicamente de Enos pueden ayudarnos. Me encanta lo que enseñó el Elder Holland. Él dijo, debemos destinar tiempo, el tiempo correcto, tiempo de alta prioridad cuando podemos hablar, arrodillarnos de ser posible, expresarnos en voz alta y realmente tener esa conversación. Otro principio de la oración que vemos en Enós es que es una conversación continua. Si leemos con atención en Enós 1, parece que Enós y el Señor están teniendo una conversación de ida y vuelta. A veces tal vez nos falta esa conversación. Imagina que tu amiga te llama y dice, hola María, gracias por ser mi amiga. ¿Podrías ayudarme a conseguir algunas citas y darme algo de dinero? Además, ¿podrías ayudarme a mejorar en la escuela? Adiós. Luego tu amiga cuelga el teléfono antes de que puedas responder. ¿Cómo te sentirías? Eso no es una conversación. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, el problema con la mayoría de nuestras oraciones es que las hacemos como si hiciéramos una compra de despensa por teléfono. Hacemos el pedido y colgamos. O como enseñó el presidente Ballard, la parte más importante de la oración no es lo que decimos, sino que también escuchamos. Otro principio de la oración de Enós en el que quiero enfocarme es cómo él oró por los demás. Si revisamos el versículo 4, vemos que al principio él oró por su propia alma. Luego, en el versículo 9 dice, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Y luego, en el versículo 11, incluso ora por sus enemigos, diciendo, oré a él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos, los lamanitas. Hemos visto muchos principios poderosos sobre la oración y no quiero que se sientan abrumados o piensen, wow, tengo que rediseñar radicalmente mi hábito de oración ahora. De hecho, me gusta mucho esta cita del presidente Henry B. Eyring. Él dijo, la experiencia me ha enseñado lo siguiente sobre cómo mejorar personas y organizaciones.
Es mejor centrarse en pequeños cambios en las cosas que hacemos a menudo. En la constancia y la repetición hay mucha fuerza, y si podemos guiarnos por la inspiración para elegir pequeñas cosas que cambiar, la obediencia constante dará como resultado grandes mejoras. Supongamos que oras 3 veces al día. Serían más de 1000 oraciones al año. Por eso me encanta la idea de hacer pequeños cambios en lo que hacemos con frecuencia. Si puedo mejorar la calidad de mis oraciones solo un 2 o 3%, eso tendrá un gran impacto a la larga al orar de manera constante. Considera estas palabras del presidente Russell M. Nelson. Ora para saber cómo orar con poder. Enos aprendió cómo hacerlo. Después de luchar ante Dios por el perdón de sus pecados, clamó al Señor en poderosa oración. Cada uno de nosotros puede hacer exactamente lo mismo. Dios enseñará a orar a cualquiera que sinceramente desee comunicarse con Él. Piensa en esa invitación. Orar para saber cómo orar con poder. Antes de terminar con las palabras de Enos, toma un momento y piensa, ¿cuál es un pequeño cambio que podrías hacer en tus oraciones que, con el tiempo, podría traer mayor poder espiritual a tu vida? Bueno, quiero concluir con las últimas palabras de Enos. Hay mucho poder espiritual en ellas. Escucha atentamente y observa qué es lo que más te llama la atención. Enos escribió, fui influido a predicar y a profetizar a este pueblo y declarar la palabra según la verdad que está en Cristo, y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. Ahora, como saben, uno de los principales objetivos de estas clases es ayudarnos a aprender técnicas de estudio, y aunque pueda parecer una locura, una de mis técnicas favoritas para estudiar las Escrituras es simplemente leer los mismos versículos, una y otra vez. A veces, cuando los leo por primera vez, me parecen buenos, pero si los leo una segunda o tercera vez, realmente los empiezo a asimilar. Así que leamos estos 2 versículos una vez más. Escucha de nuevo. ¿Qué puedes notar? ¿Qué mensaje espiritual puedes escuchar? Fui influido a predicar y profetizar a este pueblo y declarar la palabra según la verdad que está en Cristo. Y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré, y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá, ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. ¿Cuánta fuerza la de Enos? Ahora, antes de dejarlo, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Hermano Hilton, ojalá hubiera un video increíble de seminario sobre Enos que pudiera ver. Deseo concedido. Este video es increíble. Es uno de mis favoritos por siempre y puse el enlace en la página del curso. Pero por ahora, vayamos al libro de Jarom. Supongo que si antes de que comenzara este video te hubiera preguntado ¿cuál es una de tus partes favoritas sobre Enos? Fácilmente me habrías podido decir algo. Pero si te preguntara ¿qué te gusta más del libro de Jarom? La mayoría de nosotros nos quedaríamos en blanco. Y eso probablemente se deba a que el libro de Jarom es el libro más corto de todo el libro de Mormón. Me gusta lo que dijo la doctora Sharon Harris. Ella dijo, es fácil pasar por alto a Jarom. Su libro está entre la querida historia de su padre, Enos, y los intrigantes cambios sociales durante las 4 generaciones en el libro de Omni. Jarom está atrapado en el medio y no resalta. Quizás podamos ver en Jarom una persona sólida. No es llamativo, no es famoso, pero hace lo que debe hacer. Él escribe lo que se supone que debe escribir. Jarom nos recuerda a cada uno de nosotros que no tenemos que ser Nefi o el rey Benjamín. Nuestras contribuciones no necesitan destacar para ser significativas.
Ahora bien, aunque tal vez no recordemos muchos versículos de Jerome de memoria, hay algunas frases poderosas en su libro. Veamos un par de ellas. En el versículo 4 leemos: hay muchos entre nosotros que reciben muchas revelaciones. Me encanta ese mensaje de ánimo. Muchos podemos recibir no solo una revelación ocasional, sino muchas revelaciones. Me recuerda a un pasaje en Elamán 11 que dice: Nefi, leí, y muchos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, tenían muchas revelaciones diariamente. Creo que a veces podemos elevar nuestras expectativas sobre nuestra capacidad de recibir revelación espiritual. Si seguimos en el versículo 4, vemos que Jerome escribe: todos los que no son de dura cerviz y tienen fe, gozan de comunión con el Santo Espíritu. Ahora, esta es la única vez que la palabra comunión aparece en el Libro de Mormón. Nuevamente, si fuéramos a revisar el diccionario de 1828, veríamos que comunión significa compañerismo o comunicación entre dos o más personas, un estado de dar y recibir. Me encanta esta idea de que tener comunión con el Espíritu Santo significa que estoy en un estado, en una comunicación constante con el Espíritu, una comunión. El presidente Russell M. Nelson enseñó: si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. En los días futuros, no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Permitan que hoy sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Recordando la invitación del presidente Eyring de hacer pequeños cambios en lo que hacemos con frecuencia, ¿cuál es un pequeño cambio que podrías hacer en tu vida que aumentaría tu capacidad espiritual para recibir revelación? Tal vez sea algún tipo de entretenimiento que elimine de mi vida, o quizás haya algo bueno que agregue a mi vida. Toma un momento y piensa: ¿cuál es un pequeño cambio que podrías hacer para aumentar tu capacidad de recibir revelación? Otro pasaje favorito de Shalom se encuentra en el versículo 11. Él dice: los profetas trabajaron diligentemente entre el pueblo, persuadiéndolos a mirar hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. Piensa en eso. Creer en Cristo que ha de venir como si ya hubiera venido. Adam Miller compartió la siguiente reflexión. Él dijo: eso es lo que diferencia al cristianismo nefita. Ellos vivieron en Cristo antes de que Cristo viniera. Vivieron el futuro de Cristo en su presente. Para los nefitas, la tentación era pensar que Cristo solo pertenecía al futuro. Para mí, la tentación es pensar que Cristo solo pertenece al pasado, o de nuevo, a algún mundo futuro. De cualquier manera, la tentación es pensar que Cristo no pertenece al presente. Pero un Cristo del pasado o futuro no es suficiente. No me basta con creer en la idea pasada o futura de Cristo. Para ser cristiano, tengo que aprender a compartir mi vida con Cristo en el presente. Hay muchas maneras de lograr esto. Podría ser enfocarme más en las palabras de Jesucristo, incluso con tomar mi tiempo de estudio de las Escrituras y decir: este es mi tiempo para estar con Cristo en el presente. Tal vez sea pensar más en Él. Estamos en el medio, después de su primera venida y antes de su segunda venida. A veces es en el medio donde es más difícil mantenerse fuerte. Muchos estamos en medio de pruebas. Ha habido una tragedia, pero no hay resolución. Todavía estamos en el medio. Pero al fijar nuestra esperanza en Jesucristo, al creer en Él que vendrá como si ya estuviera aquí, podemos encontrar paz incluso en medio del desorden. Así que toma un momento y piensa: ¿cómo podrías vivir con Cristo en el presente, como si Él estuviera aquí con nosotros ahora? Bueno, en este punto vamos a ir al libro de Omni y vamos a avanzar a hipervelocidad. Vamos a cubrir un par de cientos de años en solo unos minutos. En el libro de Omni hay varios autores. Tenemos a Omni, Amarón, Kemish, Abinadom y luego pasa a Amalequí.
Ahora, podemos decir algunas palabras sobre estos primeros 4 autores, pero sinceramente no escriben mucho sobre sí mismos. Amalequí escribe más versículos en el libro de Omni que todos los demás autores de este libro juntos. Entonces enfoquémonos en lo que él nos cuenta sobre lo que pasó en su época. En el versículo 12 leemos: El Señor advirtió a Mosía que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir, y fueron guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Zarahemla. Ahora quiero hacer una pausa y recordar que cuando Leí y su familia llegaron por primera vez al Nuevo Mundo, estaban en un lugar que se llama la tierra de su primera herencia. Luego, en 2 Nefi 5, Nefi y sus seguidores se separan y van a otro lugar, un sitio llamado la tierra de Nefi. Luego, por cientos de años, es ahí donde los nefitas han estado viviendo, en la tierra de Nefi. Y ahora, en el libro de Omni, un rey y profeta llamado Mosía lleva a los creyentes a la tierra de Zarahemla. Pero cuando llegan a la tierra de Zarahemla, para su sorpresa, ya hay gente viviendo allí. Regresemos un poco. Alrededor del tiempo en que Leí salió de Jerusalén, había un hombre llamado Mulek. Él era un hijo de Sedequías, el rey, el mismo rey del que leemos en 1 Nefi 1. Mulek también salió de Jerusalén y también llegó a la tierra prometida. Así, durante varios cientos de años, hubo 2 civilizaciones que llegaron de Jerusalén, viviendo quizás a solo unos 150 kilómetros de distancia entre sí, pero no sabían de la existencia del otro grupo. Así que Mulek y Leí eran contemporáneos. Ahora regresamos a que Mosía y Zarahemla son contemporáneos. Esto puede ser un poco confuso porque normalmente hablamos de Zarahemla como un lugar, pero Zarahemla también es una persona. Zarahemla era un descendiente de Mulek, así como Mosía era un descendiente de Leí. Zarahemla era el rey de los mulequitas y Mosía era el rey de los nefitas. Los mulequitas aprendieron el idioma nefita, los dos grupos se unieron, y Mosía se convirtió en el líder de este grupo combinado. A este grupo se le llama nefitas, aunque en realidad la mayoría de ellos eran mulequitas. Eventualmente Mosía murió y su hijo Benjamín se convirtió en el nuevo rey. Todo esto sucedió durante la vida de Amalequí. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Vaya, esto es mucha historia. La última vez que cubrimos tanta historia fue cuando estábamos estudiando a Isaías. Hombre, ese mapa de Isaías era increíble. Ojalá hubiera un mapa de Mosía o algo así. Deseo concedido. Voy a mostrarles aquí en la pantalla un mapa, y hoy solo vamos a hablar de él ligeramente. En una clase futura profundizaremos más en los 8 viajes que aparecen en este mapa. Pero ¿pueden ver cómo hasta ahora hemos hablado del primer viaje? Este es Mosía yendo desde la tierra de Nefi hasta la tierra de Zarahemla. Y luego, al final del libro de Omni, nos enteramos sobre 2 viajes más. Amalequí nos cuenta que hubo un grupo que quiso regresar a la tierra de Nefi. Así que comenzaron el viaje, pero hubo contención entre ellos, y por eso fue un viaje fallido. Regresaron a la tierra de Zarahemla. Luego, algún tiempo después, este es el viaje número 3, otro grupo salió para ir a la tierra de Zarahemla. Amalequí nos cuenta que su hermano fue con ellos, pero no sabe qué ha pasado con ellos. Ahí es donde termina el libro de Omni. Como lectores, una vez que entremos en el libro de Mosía, descubriremos más sobre las personas de los viajes 2 y 3, así como sobre el resto de los viajes en este mapa. Pero por ahora, solo quiero que empecemos a familiarizarnos un poco con las idas y venidas que están ocurriendo al final del libro de Omni. Una de las razones por las que esto es muy interesante es por la geografía. De hecho, ya cometí un error en esta clase, y dudo que alguien supiera de esto. Pensando en si viajas de la tierra de Nefi a la tierra de Zarahemla, ¿vas hacia arriba o hacia abajo? Veamos la texto original en inglés. En el versículo 12 leemos que a Mosía se le dijo que huyera de la tierra de Nefi y descendió a la tierra que se llamaba Zarahemla. Ahora, si miras el mapa, esto puede ser un poco confuso, porque Zarahemla está al norte de Nefi. Así que, ¿por qué diría que descendió a Zarahemla? Es porque, topográficamente hablando, Zarahemla tiene una elevación más baja que Nefi. Es como si estando en Utah dijera, voy a subir a Seattle este fin de semana, cuando eso no es correcto. De hecho, estaría bajando a Seattle. ¿Tiene sentido?
Fíjate unos cuantos versículos después, en el versículo 27. Cierto grupo fue de Zarahemla hacia el desierto para regresar a la tierra de Nefi. Hay varios versículos en el libro de Mormón que hablan sobre viajar entre Zarahemla y Nefi, y una persona siempre baja a Zarahemla y sube a la tierra de Nefi. Este es un detalle tan menor y esmerado que, para ser honesto contigo, la mayoría de las veces ni siquiera recuerdo cuál es. Tengo que volver a leerlo y buscarlo, así que no basaría mi testimonio del libro de Mormón en esto. Pero resulta asombroso pensar que José Smith tenía una geografía en su mente y era capaz de recordar incluso la topografía de la geografía nefita al hablar de ella. ¿Sabías que hay varios cientos de referencias geográficas, cerca de 100 nombres de lugares diferentes, y todos ellos son coherentes entre sí en el libro de Mormón? Ahora bien, ya que estamos hablando de geografía, permíteme compartirte otro detalle. Cuando yo era niño, escuchaba sobre la Tierra del Norte y la Tierra del Sur, y en mi mente siempre pensaba que la Tierra del Norte era Norteamérica y la Tierra del Sur era Sudamérica. Pero si lees detenidamente el libro de Mormón, sabes que eso no puede ser así. Los académicos han analizado cuidadosamente todas las referencias geográficas del libro de Mormón y han descubierto que hay unas 180 millas desde la tierra de Nefi hasta la tierra de Zarahemla, y quizá otras 180 millas desde Zarahemla hasta la tierra de Abundancia, y ese estrecho cuello de tierra tiene cerca de 100 millas de ancho. En otras palabras, todo el libro de Mormón ocurre en un área geográfica muy pequeña, quizá unas 350 millas de norte a sur y 100 millas de este a oeste. Y uno podría pensar, espera, no, eso no es posible. ¿Cómo podrían suceder todas estas cosas en un área tan pequeña? Bueno, piensa en la Biblia. Aproximadamente el 95% de la Biblia ocurre en un área de 150 millas por 75 millas. Y de nuevo, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Vaya, esto de la geografía es fascinante. Ojalá pudiera conseguir un libro gratis en línea que profundizara mucho más. Deseo concedido. Me encanta el libro El mapa de Mormón, de John Sorenson, y hay una versión gratuita en el sitio web del curso. Pero por ahora, dejemos la geografía y enfoquémonos en lo que realmente nos importa, Jesús. Amaleki pronuncia unas palabras poderosas al final de su registro. Escuchen con atención. Él dice, vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía y en revelaciones y en la ministración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas. Porque nada hay que sea bueno, que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Venid a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participad de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Qué palabras tan poderosas, y así como hicimos con el libro de Enos, quiero leerlas de nuevo. No dudes, mientras lees las Escrituras, en ir más despacio, en detenerte, en volver a leer, incluso en leer una tercera vez. Recuerdo que cuando enseñaba seminario, por ejemplo, a veces leía un capítulo, y después de leerlo una vez, pensaba, vaya, no hay nada en este capítulo. ¿Cómo voy a enseñar sobre este capítulo durante 50 minutos? Luego lo leía una segunda vez y entonces pensaba, vaya, aquí hay algunas ideas geniales. Después lo leía una tercera vez y al terminar la tercera lectura pensaba, hay muchísimo en este capítulo. No hay manera de que tenga tiempo para enseñar todas las cosas grandiosas y asombrosas que hay en este capítulo. Hay poder en leer las Escrituras una y otra vez. Así que, una vez más, escucha estas palabras finales de Amaleki y fíjate en lo que toca tu corazón. Vengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía y en revelaciones y en la ministración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas. Porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor, y lo que es malo viene del diablo. Venid a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participad de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando,
y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Uno pensaría que con esas declaraciones tan poderosas sería una excelente manera de terminar el libro de Omni, pero Amalequí añade algunos versículos más y realmente tocan mi corazón. Basándonos en algunas ideas del Dr. Harris, consideren esta paráfrasis de los últimos versículos del libro de Omni. Amalequí dice: mi hermano viajó hacia la tierra de Nefi. Estoy a punto de morir y no sé qué le pasó. No tengo hijos. Mi hermano es todo lo que me queda. ¿Qué le habrá sucedido? Había asuntos bastante intensos para Amalequí que no se resolvieron en esta vida. Él va a morir sin saber nunca qué le pasó a su hermano. Quizás algunos de nosotros tengamos experiencias similares. Puede que haya inquietudes, dudas o desafíos que enfrentemos y que no se resuelvan en esta vida. Me encanta que Amalequí sea capaz de sostener en tensión estas dos realidades, que hay cosas que aún necesitan resolverse y que Jesucristo es real y la salvación viene a través de él. Quiero ser como Amalequí. Bien, ahora pasemos a palabras de Mormón. Avanzaremos cientos de años hasta el momento en que el profeta Mormón interviene para hacer algunos comentarios. Todo lo que hemos leído en el libro de Mormón, desde primer Nefi hasta Omni, proviene de las planchas menores. Si recuerdas en segundo Nefi 5, Nefi nos habló sobre la creación de las planchas menores, pero antes, en primer Nefi 19, él había hecho las planchas mayores. Así que las planchas mayores eran un registro que se había transmitido de generación en generación, y el profeta Mormón ha estado trabajando en hacer un compendio de estas planchas mayores. En palabras de Mormón, nos enteramos que el profeta Mormón había escrito un compendio o un resumen del período de tiempo desde Leí hasta el reinado del rey Benjamín, a quien Amalequí menciona al final del libro de Omni. El compendio de Mormón de este período de tiempo es lo que ahora conocemos como el libro de Leí o las 116 páginas perdidas. Aquí, Mormón decide intervenir y decir: oigan, he estado escribiendo esta historia. Les conté todo del periodo desde Lehi hasta el rey Benjamín en mi compendio, las 116 páginas perdidas. Pero vaya, encontré estas planchas menores. Son increíbles. Así que simplemente voy a hacer control C, control V, copiar y pegar esto en mi registro. Es broma. No creo que tuviera la función de copiar y pegar, pero de alguna forma está insertando las planchas menores para que podamos tenerlas, porque le gusta leer estas profecías. Y luego dice: y ahora voy a seguir con mi registro. Un par de puntos importantes. Primero, me encanta la fe de Mormón. Él dice: estoy agregando estas planchas menores para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu. No sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas. Siglos antes, Nefi había sentido la impresión de hacer las planchas menores y dijo: no sé por qué. Así que Nefi no sabe por qué. Mormón tampoco, pero ambos actúan según el Espíritu. Ahora nosotros, como lectores de los últimos días, sabemos por qué. Es por las 116 páginas perdidas. Si no tuviéramos las planchas menores, el libro de Mormón comenzaría en Mosía, capítulo 1, y eso no tendría mucho sentido. También creo que es un recordatorio de que a veces el Señor es misericordioso, quizás en el por qué no nos dice ciertas cosas. Imagina si Mormón hubiera dicho: bueno, Señor, trabajé en este registro de 116 páginas los últimos 7 años y dediqué toda mi vida a esto. ¿Por qué debería agregar las planchas menores? Y el Señor le responde: en 2000 años, alguien perderá todo el trabajo que hiciste. Y Mormón dice: qué molestia. No sé qué pensar sobre esto. El punto es que a veces hay razones por las que no sabemos el por qué. Simplemente actuamos según las cosas que sabemos. A veces el Espíritu del Señor nos impulsa a hacer cosas y no sabemos por qué. Escuchemos una experiencia de una miembro de nuestra clase magistral. Soy escritora y me encanta escribir mi propia historia, pero Dios a menudo tiene un propósito más sabio y usará al Espíritu Santo para susurrarnos la historia que debe ser escrita para nosotros. Hace aproximadamente 4 años y medio, mi esposo y yo queríamos tener otro hijo, pero debido a una lesión de un embarazo anterior, no podía llevarlo yo misma.
Así que pasamos 3 años y trabajamos con 2 gestantes diferentes y ambas también eran miembros de la iglesia y se sentían muy bien con este proceso de trabajar con nosotros. Y nosotros también nos sentíamos muy bien sobre esto. Después de 3 años de muchos intentos de fertilización in vitro y de trabajar con estas gestantes, no pudimos tener hijos, así que nos preguntábamos por qué pasaba eso. En fin, después de un año pensando que nuestra familia ya estaba completa con 4 hijos, sentimos el impulso de intentar tener un hijo por nuestra cuenta, que debíamos orar y esperar un milagro. Y a pesar de mi edad avanzada, intentamos tener un hijo más. Y contra todo pronóstico médico fue un intento exitoso. Y una de nuestras gestantes, que antes había decidido no tener más hijos, después de no lograr la gestación subrogada con nosotros, decidió que necesitaba tener otro hijo. No tengo idea del sabio propósito que nos llevó a este largo viaje, lleno de rodeos para tener a nuestro quinto hijo. Pero lo que sí sé es que cuando el Espíritu Santo me susurra que haga algo bueno, quiero hacerlo siempre, porque no conozco todos los sabios propósitos que Dios tiene y puede que ni siquiera los descubra en esta vida, pero quiero seguir esos susurros y dejar que Él escriba mi historia en lugar de intentar escribirla por mi cuenta. Gracias por compartir esa experiencia. Otro detalle que quiero resaltar es que, de ahora en adelante, Mormón será el autor de todo lo que leamos en el libro de Mormón hasta el capítulo 7 de Mormón. Él es el autor de Mosía, Alma, Elamán, Tercer Nefi, Cuarto Nefi. Mormón va a citar a muchas personas diferentes, pero recuerden que él es el autor. Él es quien está escribiendo a partir de este punto, mientras que antes teníamos a Nefi, Jacob o Enos como los autores. Echemos un vistazo a las palabras finales de Mormón en Palabras de Mormón. En el versículo 12 leemos: Y ahora bien, en cuanto a este rey Benjamín, él tuvo algunas contiendas entre su propio pueblo. Y sucedió también que los ejércitos de los lamanitas descendieron de la tierra de Nefi. Ahí está de nuevo esa referencia geográfica, para pelear contra su pueblo. Mas he aquí, el rey Benjamín reunió a sus ejércitos y les hizo frente, y luchó con la fuerza de su propio brazo, con la espada de Labán, y con la fuerza del Señor pugnaron contra sus enemigos. Esa frase, en la fortaleza del Señor, es realmente poderosa y es el título de un discurso del elder David Abedner. La veremos con mayor profundidad en la próxima clase con el discurso del rey Benjamín. Pero espero que veamos que cualquier batalla que enfrentes, puedes vencerla en la fortaleza del Señor. Me encantan los versículos 17 y 18. Mormón escribe: El rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia, y había muchos santos en el país y declaraban la palabra de Dios con poder y con autoridad. Así pues, con la ayuda de estos, las muchas personas santas, el rey Benjamín logró una vez más establecer la paz en la tierra. Me encanta que el rey Benjamín tenga personas que lo ayuden. Aunque no sabemos sus nombres, había muchos otros santos trabajando con toda su alma para llevar a la gente a Cristo. Eran madres y padres, tías y tíos, maestros de niños y personas que habían pagado el precio para atesorar la palabra de Dios. Personas como Jarom, que servían silenciosamente donde se les llamaba. Personas como Amalequí, que murieron sin haber resuelto todo completamente. Personas como tú y como yo. Así como Enos, Jarom y todos los que trabajaron junto al rey Benjamín, podemos encontrar gran gozo al compartir el Evangelio de Jesucristo con otros, aun si las cosas no son perfectas en nuestras propias vidas.